A reading. Lectura del libro de Baruch. Jerusalem, Jerusalén, take off your robe of despójate de tu vestido de luto y aflicción y viste las galas perpetuas de la gloria que Dios te da. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios y ponte a la cabeza la diadema de la gloria perpetua. Porque Dios mostrará tu esplendor a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre, paz en la justicia, gloria en la piedad. up Jerusalem. Ponte en pie, Jerusalén, sube a la altura, mira hacia oriente y contempla a tus hijos reunidos de oriente a occidente. A la voz del Espíritu gozosos, porque Dios se acuerda de ti. Thy God. A pie se marcharon, conducidos por el enemigo, pero Dios te los traerá con gloria, como llevados en carroza real. Dios ha mandado a bajarse a todos los montes elevados, a todas las colinas encumbradas. Ha mandado que se llenen los barrancos hasta allanar el suelo, para que Israel camine con seguridad, guiados por la gloria de Dios. Ha mandado al bosque y a los árboles fragantes a hacer sombra a Israel, porque Dios guiará a Israel entre fiestas, a la luz de su gloria, con justicia y su misericordia. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosecharán entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Al ir, iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres.
A reading. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Brothers and sisters, Hermanos, I pray always with siempre joy que in my rezo every por prayer, ustedes lo hago con gran alegría, porque han sido colaboradores míos en la obra del Evangelio desde el primer día hasta hoy. Esta es nuestra confianza, que el que ha inaugurado entre ustedes una empresa buena lo llevará adelante hasta el día de Cristo Jesús. Testigo me es Dios de lo entrañablemente que los quiero en Cristo Jesús. Y esta es mi oración: que su comunidad de amor siga creciendo más y más en penetración y en sensibilidad para apreciar los valores. Así llegará al día de Cristo limpios e irreprochables, cargados de frutos de justicia por medio de Cristo Jesús, a gloria y alabanza de Dios. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Prepare the way of the Lord. Preparen el camino del Señor, His paths. allanen sus senderos, Flesh will see the sun. todos verán la salvación de Dios. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. In the 15th year, En el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes virrey de Galilea, y su hermano Felipe virrey de Iturea y Traconítide, y Lisanio virrey de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos, elévense los valles, desciendan los montes y colinas, que lo torcido se enderece, lo escabroso se iguale, y todos verán la salvación de Dios. Verbum Domini. Tetrarch of Abilene, that's not Texas. El tetrarca de Abilene, ese no es el texto de la misa. We see Vemos, the second Sunday of hoy es Advent, el segundo domingo de Adviento y cambiamos el enfoque a San Juan el Bautista. El primer domingo de Adviento tuvimos scripture references to the unas referencias bíblicas a la segunda venida y el catecismo tiene una hermosa sección sobre este tema que habla take this hope, cómo cultivamos esta esperanza de la segunda venida próxima. renews and helps to relive this Nos renueva y nos ayuda a revivir esta expectancia antigua de la primera venida. Así que enfocamos ahora preparation. la segunda venida y la preparación para Navidad. And the readings Y las lecturas de hoy tenemos de
Baruch, Filipenses refers to Isaiah, y el Evangelio. Hoy and hay referencia a Isaías. Isaías, esta sección se refiere al cautiverio en Babilonia. Baruch, la primera lectura, quien fue discípulo de Jeremías, also at the time también en esa época captivity as well, these prophets. habla del cautiverio en Babilonia, las profecías. Y hay un vínculo con San Juan el Bautista. Vemos que San Juan es una voz que llama en el desierto, preparen el camino del Señor. Que el éxodo de la antigüedad, recordemos, en la época de Moisés, pasan por el desierto a la tierra prometida. Hay profecías de un éxodo nuevo, nuevamente a través del desierto hacia una nueva tierra prometida. Y esta nueva tierra prometida, por supuesto, se cumple en Cristo, la promesa celestial, la realización de estas prefiguraciones, de estos tipos que le llamamos del Antiguo Testamento. Si recordamos la historia, el rey David vivió como 1000 años antes de Cristo. Su hijo Salomón construyó el más grande de los templos, y el templo habría de ser destruido en el cautiverio y reconstruido, pero no fue tan grande como el templo de Salomón. Y después del reinado de Salomón, alrededor de 930 a.C., el reino se divide, el reino del norte y el reino del sur. Y en 722 a.C., el reino del norte, el reino del sur, tenía como capital Jerusalén, el templo. El reino del norte sería invadido por los asirios y la población sería dispersa. 10 tribus de las 12 se perderían para siempre. En el 587, Judá, donde Jerusalén era la capital, 587 a.C., sería llevada en cautiverio a Babilonia. Y estas profecías que escuchamos hoy de Baruch y el hermoso salmo responsorial se tratan acerca del regreso, porque Ciro, rey de Persia, conquistaría a los babilonios y permitiría que estos cautivos regresaran y habrían de reconstruir el templo. Y el problema también para la nación judía sería que el templo sería de su antigua gloria, el linaje de los reyes perderían el arca 500 años antes de Cristo, el linaje legítimo de reyes habría de cortarse y el arca se perdería. Así que hay un anhelo de este cumplimiento, y esto ocurre con Jesucristo. Entonces, también un éxodo nuevo es profetizado, y algunos dirían, incluso aquí en esta primera lectura también, no es meramente un éxodo nuevo de regreso de Babilonia, sino también un éxodo nuevo, una reunión nueva de ese reino del norte que se había perdido en 722 a.C., en el que simplemente quedan dispersos, es Oriente-Occidente. Y esa reunión también tiene que ocurrir. Algunos dirían que los 12 apóstoles serían imagen de esta reunión de las 12 tribus de Israel para formar una Israel nueva, la iglesia del Señor en Cristo. Y hay indicios de esto cuando uno lee Jerusalén, tus hijos, contempla a tus hijos reunidos de oriente a occidente. Los cautivos fueron llevados al oriente, así que ¿cuál es la parte del occidente? El occidente sería ser un indicio de la reunión de las tribus del norte. Esta salvación, esta restauración, esta reunión, este nuevo éxodo que lleva al pueblo a una nueva tierra prometida ocurre en Cristo, que las promesas de alianza de salvación son universales en Jesucristo, abiertas para todos los pueblos, que mediante la fe podemos tener la salvación, esta reunión en Cristo, esta comunión en Cristo que Dios quiere darnos. Eso ocurre en Jesús. El Salmo responsorial mencioné el día de hoy. Hay una hermosa imagen de este retorno del cautiverio en Babilonia, pero aplica también a nosotros. Cuando el Señor trae los cautivos de Sion,
Then our Nos mouth parecía soñar, la boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. like men dreaming. This is beyond our Nos parecía soñar. dreams what the God Esto is va doing. más allá de nuestros sueños, lo que el Señor hace. Terrible devastation. Había sido una devastación terrible, haber perdido la tierra prometida entregada a sus ancestros, Temple to lose the ark. haber perdido el templo, haber perdido el arca, haber perdido el reino. It's given back to them. Se les They es didn't devuelto. earn it. No lo ganaron. Fight their way back No to Jerusalem. This lucharon para regresar a Jerusalén. work, you know, Es la obra de Dios. doing something Es great, Dios que hace algo grande. rejoicing that La lengua when we see se nos God llena de act in our cantares. lives and we receive Cuando vemos a Dios obrar en nuestras vidas y recibimos sus dones, recibimos amor. it just La gente nos ama. Simplemente sentimos, experimentamos como un don. given to us. Es un don dado a nosotros y produce alegría, This produce celebration celebración. that we have in Jesus. Eso es lo que tenemos en Jesús. Psalm 126 El goes Salmo on. 126 continúa y They dice, said among the nations, the Lord has done great things for us. The Lord has done great things for us. We are glad indeed. hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Those who sow in tears shall reap rejoicing. Al ir iban llorando, llevando la semilla, al volver vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Algunos dirían que los eventos de pecado en nuestra vida, la pérdida de la gracia santificadora, el haber perdido el jardín del Edén por el pecado original, que estamos atados por Satanás en la esclavitud, somos cautivos del pecado y de la naturaleza humana caída que tiene tendencia al pecado, que sin la gracia de Dios caemos en pecado mortal, que no somos capaces de ninguna forma de salvarnos nosotros mismos. Estamos tan dañados y heridos que necesitamos salvación, necesitamos la ayuda de Dios. Y a pesar que se van llorando, llevando la semilla, al volver vuelven cantando, trayendo sus gavillas, trayendo esta cosecha, este obsequio del Señor. Vemos en el Evangelio este enfoque en San Juan el Bautista, que él está en el desierto, recordándoles el evento del Éxodo con Moisés, y que han de salir a estas regiones desérticas al oriente de Jerusalén, al Jordán. Recuerden que los judíos tuvieron que cruzar el Jordán para llegar a la tierra prometida, y han de preparar el camino para el Señor, para que vengan nuestras vidas, a nuestros corazones, y hacer lo que San Juan nos manda hacer, arrepentirnos de nuestros pecados, creer en este Mesías que viene, enderezar los caminos para que Dios entre en nuestras vidas, hacer espacio para Él en nuestras vidas. Aquí en Alabama hemos tenido un invierno bastante lluvioso. Nuestros inviernos suelen ser bastante lluviosos y fríos. No tan fríos como en el norte, pero desagradablemente fríos. Pero tienen ese efecto de que nos tiende a calmar. Uno no puede hacer muchas actividades al aire libre. Y nos hace falta esa quietud, esperar con tranquilidad para enfocarnos en el Señor y no en las cosas del mundo. No en todas estas actividades sin fin, sino hacer espacio para que el Señor entre en nuestras vidas, enfocarnos en Él, calmar las cosas en nuestras vidas para poder recibirlo. Jesús, vemos en este pasaje bíblico que Jesús viene en un momento de gran corrupción. Tenemos todos esos nombres: Tiberio, César, Poncio Pilato, Herodes. Eran líderes y gobernadores corruptos, profundamente corruptos. Él viene, y sacerdotes también, Anás y Caifás. Él vino a cumplir el reinado, vino a cumplir el sacerdocio del Antiguo Testamento, donde vemos nuevamente el fracaso humano continuo y el reino del pecado. Y necesitamos liberación. Y tenemos que tener esa paz, darnos cuenta de esa debilidad, el barro del cual hemos sido hechos, para dar la bienvenida a Cristo en nuestras vidas. Si luchamos por hacer el bien, si tratamos de ponernos de pie después de haber caído por nuestra propia naturaleza humana, si tratamos de luchar en contra de la corriente del mundo, nos damos cuenta que necesitamos un Salvador. Y cualquiera que se encuentre en esa lucha de ser moralmente bueno y santo,
reconocemos nuestra necesidad absoluta de Cristo. La segunda lectura de hoy nos ofrece hermosas expresiones de lo que Cristo quiere hacer. Quiere completar la buena obra iniciada en nosotros, para que nuestro amor aumente, para que nuestro conocimiento y discernimiento aumenten, para que seamos puros, libres de mancha. Es una verdadera obra interior en la que tenemos que abrirnos para recibir a Cristo. Debemos enderezar esos caminos, allanar los senderos, elevar los valles, descender los montes y colinas, permitir que Jesús venga y haga esto y nos dé estos dones para ser transformados. Y lo hermoso de la Navidad es que Él viene a nosotros de forma tan mansa. Todos podemos recibir a un niño. Es una imagen poderosa para nosotros porque nuevamente a través de la fe podemos tener estos dones plenamente. Simplemente tenemos que estar dispuestos a recibirlos, a aceptarlos. ¿Qué dice María en la Anunciación? Hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí esta obra. Recibir esas promesas de alianza, estos grandes dones en el Espíritu Santo que Él quiere hacer descender en nuestras vidas. Hemos de orar para poder recibirlos, para que seamos renovados. Así que sí, vemos la devastación del pecado, esos terribles fracasos, pero tenemos la esperanza de enfocarnos en Cristo, de lo que Él es capaz de hacer en nuestras vidas.